Y la semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto? Y nos quedamos en Mateo 10, cuando hablamos de todo aquel que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque también Jesús dice acá, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y contra su hija, y el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Vimos también, ¿cierto? Hicimos la pregunta que si era un llamado a la salvación o esto era un llamado al creyente para que se convirtiera, para que subiera de nivel, ¿cierto? Y vemos que no, vemos y hemos visto durante todo esto del costo de ser discípulo que el discípulo es un cristiano, sinónimo. Usted es cristiano, Dios lo llama, Dios lo regenera, Dios lo transforma, usted es cristiano, por lo tanto usted es un discípulo. Entonces Jesús está acá hablando de un llamado a la salvación y cuando habla de confesar, es importante, es importante ese punto, hermano, porque él dice, si tú me confiesas delante de los hombres, o sea, si tú no niegas tu cristianismo, si tú donde quiera que vayas, Cristo siempre va a estar en tu boca, Cristo siempre va a hacer cierto lo que tú hablas. La palabra dice la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, ¿cierto? Entonces lo que está lleno en nuestro corazón, que siempre lo hablamos con mi esposa, es de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces él dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, él dice, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces es increíble, hermano, que él hace la misma comparación del seguimiento que él exige, nos exige a nosotros como discípulos, y es lo mismo que va a hacer delante del Padre. O sea, nos va a reconocer delante de nuestro Dios. Es increíble, hermano, increíble lo que nos detalla ese versículo en particular. Y hablamos también del pasaje paralelo en Marco, que dice que estaba hablando solo a los discípulos, ¿recuerdan? Marco dice a los discípulos, lo cual Mateo también lo enfatiza, que le habla a los discípulos, sí, pero por consiguiente también a la multitud. En Lucas, verso 25, elimina a los discípulos, ¿ya? No se refiere a los discípulos. Únicamente está hablando a la multitud, no los menciona, pero está implícito ahí en el pasaje. Entonces esto es simplemente Jesús presentando los estándares del discipulado y es un llamado a la salvación. Eso es como, en otras palabras, esto es lo que ustedes tienen que hablar, esto es lo que ustedes tienen que decir. Así tienen que proclamar el reino, así tienen que hablar de mí. Entonces, ¿por qué se lo dio a los discípulos? Para que supieran cómo presentarlo a la multitud, para que tuvieran la idea, les estaba enseñando de qué manera debían ellos presentar el Evangelio a la multitud, para que supieran cómo evangelizar. Entonces Jesús llama a un compromiso total. Él no llama un compromiso a media. Recuerden que el discípulo es el que le dice Jesús, vamos, y el discípulo ¿qué hace? Va. Un seguidor, uno que cree ser cristiano a lo mejor, Cristo le dice, vamos, y él le dice, sí, deja que entierre a mi padre, tengo unos asuntos pendientes, espérame un poco y después voy y te sigo. Pero déjame hacer primero eh, lo que es de la carne. Eso en el fondo, lo carnal que se nos sale a veces. Entonces llama a un compromiso total. ¿Qué significa eso? 3 puntos. En primer lugar, significa confesar a Cristo ante los hombres, que lo leímos, ¿cierto? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una confesión y hay una negación. También le he comentado, ¿cierto?, que hay personas que dicen, no, que Cristo, Él permanece fiel, y toman el versículo, ¿cierto?, que aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y vimos el contexto, hemos hablado acerca de eso, que Él habla de su fidelidad, pero a la condenación, al castigo. Él no va a hacer porque estos versículos, ¿cierto?, lo dejan más que claro. No puede ser que tú seas infiel, pero que Él va a permanecer fiel y te va a salvar, porque eso no funciona así, hermano. Sabemos ya, ¿cierto?, la metodología que usa nuestro Señor para salvarnos.
Entonces es una cuestión de confesión pública. A eso se refiere nuestro Señor acá. Ahora esta confesión pública no es suficiente en sí misma. Mateo 7, la gente dice, Señor, Señor, lo hemos leído muchas veces también, profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, etcétera. ¿Y qué le respondió Cristo? No te conozco. Nunca te conocí, nunca tuvimos relación, no nos conocimos, nada. Entonces hay aquellos que profesan el nombre que no son reales, hermano. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo, pero no son reales. Hay mucha gente religiosa en el mundo. Muchos que incluso uno los puede ver, ¿cierto? De vuelta con los fariseos. Serían los fariseos del siglo XXI, que uno los puede ver, que se van al cielo, que su pinta, ¿cierto? De pastor en este caso, excelente, bien peinadito, un lenguaje muy cristiano, cristianoide, ¿cierto? Citando versículos, citando capítulos, hablando, ¿cierto? De los testimonios, de los milagros de la iglesia, pero que en realidad no son salvos. Viven solamente una religión. Yo siempre doy el ejemplo, ¿cierto? El ladrón de la cruz. Habían dos ladrones, ¿cierto? No había uno. Entonces uno que decía blasfemaba todavía, aunque estaba con Cristo. Y el otro que hizo, oye, mira las condiciones que estamos. Y ahí le dice, Rabí, ojalá yo pueda estar el día de hoy, parafraseando, ¿cierto? Pueda estar hoy contigo. Y él le dice, ¿estarás conmigo hoy en el paraíso? ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? Nada. ¿Quién lo salvó? Cristo. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Porque mostró su poder ahí, hermano. Mostró su poder en un pecador que no, como todos nosotros, como todo el mundo, no tenía perdón. Pero él lo perdonó. Y si él lo hizo, no había nada más que hacer, ¿cierto? Que estuviera en el cielo con nuestro Señor. Entonces hay algunos que no son reales, hermano, en el cristianismo, pero ninguno que es real, que no profese el nombre a cualquiera, dice él, pues que me confiese delante de los hombres, como lo acabamos de leer, eso es afirmar abiertamente una relación con Cristo, confesar delante de los hombres, confesar delante del mundo que somos seguidores de Cristo. Pero que no sea una simple o mera moda, hermano, porque hoy en día, atacados, ¿cierto?, por este tema de las redes sociales, aparecen muchas personas famosas, convertidas. Yo no puedo decir si son o no son, ya, porque obviamente no las sigo. Serán famosos, pero no me interesa, ¿cierto?, la vida de ellos. Que si a lo mejor los siguiera y viera los frutos, porque por el fruto se conoce el árbol, a lo mejor diría, sí, este es un verdadero cristiano. O realmente se convirtió, o realmente Dios lo llamó. Eh, y se nota en eso en lo que hablan. El otro día había hablando acerca de eso también de las redes sociales, eh, vi un video de un hombre, ¿cierto?, que hablaba acerca de Cristo y me quedé viéndolo porque, no sé, me quedé viéndolo. Y era el vocalista de un grupo rapero mexicano. De este me comprenden Méndez, ¿cómo se llama? Control Machete. No sé si lo escucharon alguna vez. Bueno, él es vocalista de Control Machete. Ese cantaba, mírame a los ojos, verás lo que son. ¿Tampoco? ¿No? Después la pone ahí en el video, hermano, para que la escuche. Bueno, en cuanto corto, él era un rapero, pues, ¿no? Un rapero, ¿cierto? Tenía fama, popularidad. Y dentro de cierto, de toda esa fama, de todo lo que él cantaba, de todo lo que él era, Cristo lo llamó. Y contaba su testimonio, y se empezó a asesorar por líderes, pastores, le decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer con la música? Está mal cantar, está mal, ¿cierto?, hacer rap. Y al final llegó como Dios prepara siempre las cosas para los que son hijos de Él, tenían que grabar un disco, tenían un contrato, tres discos. Tenían que grabar el tercer disco para cumplir con el contrato que tenían firmado ya con cierta disquera. Y, y no hallaban él no hallaba cómo hacerlo para no seguir, él no quería seguir ahí. Y el hombre este, el dueño de la disquera, ya sabía que él era cristiano, ya sabía que tenía sus problemas porque supuestamente el grupo le había contado algo. Entonces, ¿qué hizo él? Le dijo el productor, ya, ustedes dos o tres, háganme el siguiente disco y tú le dijo, tú cantas, sí, ya, tú me vas a hacer un disco cristiano, pues, con música cristiana. Y ahí contaba él y se gozaba porque en el fondo es lo que él hacía, música.
Música cristiana, obviamente, ¿cierto? Y de todo. Siempre le he dicho que debemos escuchar la letra, que a quién le cantan, cómo cantan. Hay canciones que de hombres cristianos que usted perfectamente podría esa canción, una persona homosexual, dedicársela a otra, a su pareja. Entonces ahí también debemos tener cuidado. Eh, entonces este hombre empieza a confesar el nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que habla? Obviamente habla de su testimonio, pero después habla de Cristo, habla de la Biblia, habla cuál fue el pasaje exacto que a él lo transformó, con el cual Dios lo llamó. Entonces ahí vemos la gloria de Dios, hermano, en nosotros, que Él es el que nos toma, Él es el que nos limpia, Él es el que pone propósito en nuestra vida. No podemos decir, cierto, que yo no sé para qué Dios me llamó. En primer lugar, te llamo para predicar, a todos, sin excepción. Todos podemos predicar, todos podemos hablar del nombre de Cristo. Y después, cierto, vienen otros dones que Dios nos puede entregar. Entonces, estos hombres, por lo que hablan, es por lo que se les conoce. Muchos otros hablan, ¿cierto?, solamente de su testimonio, el testimonio, y yo era aquí, yo era acá, pero eso no salva a nadie. Lo que salva es la palabra, lo que transforma es la palabra, no el testimonio. No es que Dios me sanó, Dios me rescató, Dios me salvó. No, la palabra de Cristo, la palabra del Señor es la única que trae salvación. Entonces nunca los conocí. Profesan el nombre aquellos que no son reales y ninguno que es real no profesa el nombre de Cristo. El real siempre lo va a estar gritando. Romanos 19 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. Ella habla, ¿cierto? Confiésame, confiésame delante de los hombres. Es un término genérico universal, confesión abierta. Confesión abierta. Confesión pública. En donde quiera que esté uno, ahí es donde él comienza este asunto del discipulado. Porque a lo largo del tiempo, así como Dios me llamó, Dios te llamó a ti, a los que estamos acá, ¿cierto? Dios nos llamó, en cierto modo, o de maneras diferentes, distintas a todos, ¿cierto? Algunos sintieron bonito, otros sintieron la presencia del Señor. Mi llamado, siempre digo, yo nunca sentí nada, sí, transformación en mi vida, cambio, en todo sentido, ya uno busca a Cristo, quiere estar con Cristo, quiere su palabra, quiere alabanza, quiere predicación, quiere oración, porque esa es la vida cambiada, ¿cierto? Porque yo antes de eso a mí no me importaba, a mí me importaba mi trabajo, me importaban las cosas del mundo, todo, después de la noche llegaba la noche a dormir y así seguía, ¿cierto?, mi vida. Cuando Cristo llega a nuestras vidas hay un cambio, hermano. A lo mejor poquito, pero de ahí empieza, ¿cierto?, a engrandecerse. ¿Por qué? Porque Dios pone eso en nosotros, hermano, que le busquemos. ¿Por qué? Porque pone el Espíritu dentro de nosotros y el Espíritu anhela al Padre. El Espíritu anhela estar con el Padre. Entonces, en ese punto, ese es el verdadero discípulo, es el que quiere aprender, el que quiere estar ahí. El otro día hablaba con mi esposa y le decía, quiero leer, quiero empezar a leer, porque yo soy pésimo para leer. Malo, me quedo dormido. Entonces yo soy más de audio, de escuchar. Pero le dije, quiero empezar a leer porque, ¿por qué me voy a quedar dormido? Por qué siempre tiene que ser así? Entonces comencé a leer de a poco, no me he quedado dormido. Y, y lo más importante, en silencio, leer, ¿cierto? Y ver lo que es. Ojalá leer en voz alta. Te queda mejor, ¿cierto?, que leer solo en tu mente. Y esas son las cosas que uno empieza poco a poco a anhelar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a eso. No es que a mí, ay, se me ocurrió, quiero leer. Dios me está llevando a eso. ¿Por qué? Con algún propósito, algún motivo, alguna razón. Yo miro siempre las prédicas de estos grandes pastores, grandes hombres de Dios, y pienso, ¿cuál es la diferencia de ellos conmigo? ¿Cuál es la diferencia de ellos con cada uno de los que estamos acá? Ninguna. No hay ninguna diferencia, hermano. La pequeña y gran diferencia es que ellos tienen comunión 100% con el Señor. Y el que tiene esa comunión con Dios, Dios lo usa, hermano. Dios lo usa para todo, para predicar, para enseñar, para cantar, para lo que sea. Dios te va a usar siempre que estés en comunión con Él. Tan simple como eso. Puede ser una mujer grande de Dios, aunque no hay grandes hombres ni grandes mujeres, ¿cierto? Pero para que se pueda entender solamente. Podemos ser grandes hombres de Dios, pero está en nosotros. Que dejemos, ¿cierto?, nuestra flojera espiritual muchas veces que tenemos. Ya se nos aleja de Dios, nos aleja del camino, nos preocupamos de otras cosas, hermano, porque a todos nos pasa, ¿ya? No, yo no estoy haciendo un juicio, no estoy haciendo un juicio. A mí también me ha pasado, yo también me he alejado, también he estado, ¿cierto?,
como dice Hebreo, que hay que tener cuidado de no apartarse de Dios, porque esto va lentamente, poco a poco, y el diablo se mete con guantes de seda y no nos damos ni cuenta y ya estamos fuera. Pero ¿cuál es la diferencia con el verdadero? Que vuelve. Dios lo trae de vuelta y el verdadero se da cuenta, ¿es cierto? Que está mal, estoy mal, tengo que retomar. Me he alejado del Señor. Esa es la diferencia, hermano. Entonces el corazón de discípulo es un compromiso con Jesucristo. Tenemos ese compromiso con Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. La palabra dice que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces eso significa que está usted dispuesto a identificarse públicamente con Él sin importar lo que esto cueste. Muchos no quieren decir en el trabajo, a lo mejor cierto, ahí me contaba una persona que lo molestaban en el trabajo por ser cristiano, pero es parte de él, hermano. Entonces uno ya con una madurez espiritual, yo al menos encontraría ridículo que una persona se burle de mí por ser cristiano. Me daría pena a mí, me daría lástima por la persona, ¿cierto? Por la ignorancia que tiene. Porque en este tiempo no puede, un cristiano, ¿cierto? Que está firme no puede sentirse menoscabado o triste porque le dicen que es cristiano. Por tu religión, por tu fe. No puede ser, hermano. Sin importar lo que eso cueste. Eso significa que usted está dispuesto a enfrentar al mundo. Y ese mundo hostil, ¿cierto? Que Dios nos manda a enfrentarlo con valentía, a reconocer a Jesús como Señor y como amo, como Señor y como Salvador. Recuerden que la gente en el mundo siempre nos ve como que vamos nosotros somos contreras, ¿cierto? Vamos en contra de la corriente. La gente del mundo, el mundo va hacia la derecha, vamos todos para la derecha. ¿Va para la izquierda? No, para la izquierda no. Vamos para adelante, para adelante. Para atrás, para atrás. Nosotros, nosotros, ¿cierto? Vamos siempre en pos de Cristo, de la palabra. Siempre hacia adelante. La palabra dice que retrocediere no agrada a mi alma. Yo no me voy a sentir contento, dice el Señor, porque retrocedes. Entonces el mundo nos mira de esa forma, hermano. Un sinfín de personas rumbo al infierno y nosotros, cierto, vamos en otra dirección. No siempre lo hacemos. Inclusive Timoteo estuvo peligrosamente cercano de avergonzarse de Cristo. Timoteo. Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Para qué les voy a contar? ¿Cierto? Ya sabemos lo que le pasó a Pedro que le cantó el gallus. Mi esposa me instruía el otro día. Me dijo, a ver, ven para acá. ¿Era un gallo o no era un gallo el que le cantó a Pedro? Dicen que es un gallo. Ya me explicaba ella, ¿no? Porque eran la guardia romana, que se llamaba Gallus, el que tocaba el asunto. Entonces a ese canto se refería a Cristo. ¿Ya? Coligún nos metió un gallo. Cantó 3 veces, ¿cierto? Pero no era eso. Entonces Timoteo estuvo peligrosamente cercano de avergonzarse de Cristo. Pedro lo negó. Y entonces tenemos esos lapsos, pero en momentos de fracaso no invalida las credenciales de discípulo. ¿Puede fracasar? Sí. ¿Puede quedarse en el camino? Sí. ¿Puede caerse? Sí. ¿Puede alejarse algún tiempo a lo mejor de la iglesia? Sí. Pero el verdadero discípulo vuelve. El verdadero discípulo se cae, se levanta y sigue, continúa. El verdadero discípulo escucha, hermano. Porque muchas veces como personas nos cuesta mucho escuchar porque pensamos que nos están atacando, pero no, Dios siempre tiene los momentos ciertos para también hacernos entrar en razón, para discipularnos, para enseñarnos. ¿Por qué? Porque el discípulo escucha y actúa, no se queda quieto. Y si se quedó quieto, Dios le da un remesón y vuelve al camino. ¿Ya? Recuerden que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió para darte una buena zarandeada. Te va a agarrar, pero tranquilo. Yo voy a orar para que tu fe no falle. ¿Fijan? Sí, el asunto es así, hermano, también. También escuchaba acerca de ese mismo punto al pastor MacArthur también hablando acerca de eso. Y hablaba acerca del arrebatamiento. Y la escritura dice, cierto, que Él nos librará de la hora de la prueba. O nos guardará, si no me equivoco con la palabra más exacta. Nos guardará de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Y me hizo algo ahí en la mente. Por la manera de pensar que tengo yo. Uno siempre, hermano, va a aprender. Siempre tiene que aprender.
Y aunque piensa a veces que tiene la verdad, o sí, ese es el punto verdadero, porque aquí, acá, pero llega alguien y te dice, no, pues mira, lee bien la Biblia, lee bien, y uno lee bien, y claro, ya, pero eso es para otra predicación. Todos nosotros tenemos entonces momentos de fracaso, hermano, siempre. Por eso nuestro propósito no es nuestro deseo mantenerse no es nuestro deseo, cierto propósito, mantenernos ahí, en en ese momento de fracaso. Al contrario, sino fortalecer en ese momento de fracaso nuestra relación con Cristo. Cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. La debilidad, también lo que hablaba el otro día con mi esposa, cuando uno es débil, cuando uno tiene problemas, enfermedad, cuando está con un pie dentro del cajón, ahí buscar Señor. Pero ¿qué pasa cuando estamos bien? Se nos olvida un poquito, ¿cierto? Como que ya la felicidad está todo bien y queremos hacer muchas cosas. Se nos olvida el Señor, se nos olvida la oración, se nos olvida, ¿cierto? De quién nos tiene ahí, de quién te bendice, se nos olvida. Pero cuando vienen las cosas malas, ¡ay! Ahí viene el quebrantamiento de espíritu, ¿cierto? Y ahí las rodillas se caen solas al suelo, la oración y comenzamos. ¿Por qué no hacerlo siempre, hermano? Y no hacerlo por debilidad, no hacerlo, ¿cierto? Porque estoy en problema o me va a pasar algo malo, no sé, sino que hacerlo por obediencia y por gratitud. Porque todo lo que tenemos viene de la mano de Dios, todo. Entonces, si afirmamos de manera dispuesta nuestra lealtad con Cristo, entonces somos aquellos de quien Él afirmará su lealtad también. Y si estamos dispuestos a decir que pertenecemos a Cristo, Él estará dispuesto a decir, este me pertenece y a este voy a confesar delante de mi Padre. Por otro lado, aquellos que de manera constante niegan al Señor mediante silencio, mediante una vida impía, mediante palabras, simplemente están poniendo una máscara, no son discípulos de Dios en absoluto. ¿Te avergüenzas de Cristo? ¿Te avergüenzas de lo que ha hecho Él en tu vida? ¿Te avergüenzas de decir, soy cristiano? ¿Sigo la fe? ¿Sigo a Cristo? Si alguien niega a Cristo, dice que no cree, que no le importa obedecer. No cumple con esta característica de un discípulo verdadero. Y ese pasaje debe quedarnos grabado, hermano. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero déjame primero que entierre a mi papá. Déjame primero que vaya y venda unas tierras. Ese no es un discípulo, hermano. Esos versículos deben quedar grabados en nuestra mente para ser un verdadero discípulo. Cuando Cristo te llama, tú obedeces. Y jamás debe estar un pero en nuestra boca. Y otra vez, hermano, no es algo que hacemos en nuestra carne. No es algo suyo. No se lleve el crédito. ¿Ya? Esto es algo que Dios produce en nosotros al darnos el corazón de un discípulo. Él nos transformó, Él nos cambió. Él puso ese corazón de discípulo en usted y usted obedece. Porque Dios le dio esa capacidad de obedecer. Él nos da un corazón para amarlo, un corazón para querer proclamarlo, un corazón para querer anunciar que le pertenecemos. En segundo lugar, un discípulo no solo confiesa delante de los hombres a su Señor, sino que prefiere a Cristo por encima de los demás. Cristo como sumo, ¿cierto? Ante todo. Verso 34 comienza a hablar acerca de la familia y cómo la espada viene para dividir a padre y madre. Hermana, hermanos, y los enemigos se convertirán, ¿cierto? Los de tu casa. Esos serán tus enemigos. Y no puedes amar a padre o madre más que a mí y ser digno de mí. No puedes ser mi discípulo si no estás dispuesto, si es necesario, cortar esas relaciones. ¿Relaciones con quién? Con la familia. Y un lenguaje al menos fuerte, hermano. Y Lucas también lo dice. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre o madre, aquí se pone un poquito más intenso Lucas, se fijan, no los aborrece. Padre o madre, esposa, hijo, hermano, hermana, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Hay un costo, hermano. Hay un costo para el discipulado. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto realmente? ¿Tienes que odiar a tu familia? ¿A la suegra? ¿Tampoco? Hay que amarla.
No, hermano, no tenemos que odiar a la familia. No tienes que negar tus relaciones humanas naturales que pudieran refrenarte o mantenerte alejado de Cristo, así como tienes que negarte a ti mismo, así como tienes que considerarte a ti mismo muerto. Así como tienes que hacer a un lado el viejo hombre, Efesios 4:22. Así como tienes que tratar tu carne con menosprecio humano, 1 Corintios 9:27. Entonces, si tu familia te retiene, tienes que tratarlo como a muertos. De eso está hablando. Fuerte el lenguaje, hermano, pero es así. No podemos poner por encima de Cristo, por encima de Dios, a nuestra familia. Y eso se ve mucho, hermano, en el mundo de que personas, por ser cristianas, ya la familia lo rechaza, no quiere estar con ellos, no les interesa porque puro que hablan de la iglesia, puro que canutean, y aquí y allá, porque así dicen ellos, ¿cierto? Entonces, ese también es un punto importante porque si a nosotros el mundo nos aborrece, ¿por qué? Porque es así. El mismo Cristo lo dijo, a ustedes los van a aborrecer por causa de mí. Entonces, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Los que nos aborrecen o los que están juntamente con Cristo y son nuestros hermanos? ¿Quiénes son ellos? Entonces no es literal odiar a la familia, sino que es amarla menos. Yo prefiero a Cristo en vez de, eh, en el contexto cierto, a lo mejor una reunión familiar programada ya de cierto tiempo hasta ahora, ya, voy. Pero si ellos en vez de que sea una reunión, ¿cierto?, para pasarlo bien o conversar, te sientes agraviado o prefieres no ir y ir a la iglesia, estar con los hermanos, a eso se refiere. No los estás amando menos a ellos. Los amas, sí. Vas a estar para ahí para tu familia, sí. Pero prefieres a Cristo, prefiero a mis hermanos, prefiero estar en comunión con Él, que estar en una fiesta, ¿cierto?, del mundo, que todos sabemos cómo son las fiestas del mundo. ¿Ya? ¿Cuántos son rechazados por servir a Cristo en la actualidad? Muchos. Padres contra hijos por el solo hecho de abrazar la fe. Y así también en familias por completo. Por eso Cristo dijo lo que dijo, espada es lo que yo traigo, dijo él. Yo vengo a dividir. Él no andaba con medias tintas, ¿cierto? Yo traigo espada a la tierra. Yo vengo a que el padre se pelee con el hijo, la esposa con el marido, y así, ¿cierto? Toda la familia entra en disensión. Complicadito Jesús, ¿cierto? Se supone que Él es amor, Él es paz, pero dentro del contexto, ¿cierto?, de la Escritura, se entiende todo esto. Entendemos, sabemos a qué se refiere Cristo. Entonces, si hay alguna relación humana que te contiene de nombrar el nombre de Cristo, de servir de manera sumisa bajo su señorío, no eres digno de ser su discípulo. ¿Por qué? Porque estás prefiriendo al mundo, estás prefiriendo a los demás antes que a Cristo. ¿Por qué Jesús es tan fuerte en esto? ¿Por qué Jesús es tan fuerte en estas afirmaciones, hermano? ¿Por qué cree usted? Y cuando habla del costo de ser mi discípulo. Las aves del campo tienen nido, duermen en su nido. Las zorras tienen guarida, ¿cierto? Duermen en sus guaridas. El perrito tiene su colchoncito ahí, su ruquito. Pero yo, dice, no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, yo no tengo nada que ofrecerte, nada. Pero si viene en pos de mí, hasta puede que mueras. No es una invitación, ¿cierto?, muy agradable. O sea, yo te voy a seguir, no hay dónde dormir, no importa. Vamos a morir a lo mejor, no importa. El verdadero sí, el falso no, hermano. El falso no, porque mira lo que ven los ojos. Nosotros miramos lo espiritual. Entonces, ¿por qué Jesús es tan fuerte en esto? Porque Él quiere que se vayan los no comprometidos. Eso es lo que quería Jesús. O sea, estaba haciendo un colador, estaba colando a los verdaderos de los falsos. Entonces, ¿entiende eso usted acerca de Jesús? Él quería alejar a los discípulos falsos. Él no quería la cizaña, él no quería a los creyentes falsos. Él no los quería porque él no quería que estuvieran engañados. Él no quería que su iglesia fuera afectada por ello, entonces los alejó por la naturaleza del llamado al compromiso. ¿Me fijan? Qué palabras más sabias, hermano de nuestro Señor. Y qué manera, ¿cierto?, tan inteligente de hacer las cosas o celestial, ¿cierto? Y es la forma que hoy en día también pasa en muchas iglesias. El colador, ¿cierto? La responsabilidad, el compromiso de servir. En tercer lugar y finalmente, el Señor Jesucristo no solo debe ser el que preferimos sobre todos los demás, sino que Él quien con disposición entregamos nuestra vida. Es por Él que con disposición entregamos nuestra vida.
Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, si usted y yo estuviéramos en una situación en la que tuviéramos que entregar nuestra vida por Jesucristo, experimentaríamos un gozo. ¿Usted piensa que si lo que pasa, cierto, en países de África que matan a los cristianos por causa de la fe, ya en hebreo habla acerca de eso, nuestros hermanos fueron aserrados, fueron cortados, apedreados, solo por profesar a Cristo? Si usted estuviera en ese lugar, ¿qué pensaría usted? ¿Negaría a Cristo o sufriría por causa de Cristo? Yo pienso que sufriría. ¿Por qué? Porque todo, hermano, Dios te salvó y te dio la capacidad de creer, ¿ya? Y si algún día llegamos a ese punto, Dios te va a dar la capacidad de soportar ese dolor. Él te va a capacitar, hermano. Por eso no hay que tener miedo, por eso no por eso los hombres que muestra Hebreo morían cantando, morían felices, morían, ¿cierto? Porque sabían que les esperaba una patria celestial, una patria eterna. Y eso es lo que no entendían los que perseguían a los cristianos. ¿Por qué cantan? Se lo está comiendo el león. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué están gozosos? Porque ellos comprendían, hermano, ellos sabían a lo que iban. Sabían que después que pasara esa breve tribulación momentánea estarían en la presencia del Señor. Y así son las aflicciones de la vida, hermano, son tan pasajeras, la vida es tan efímera, tan corta, hermano. Y nosotros tan afanados que estamos muchas veces. Nos ponemos martito para nuestras cosas. Entonces, si algún día llega a pasar eso, Dios nos va a dar el gozo, Dios nos va a hacer que experimentemos todo eso, pero pienso yo sin dolor, porque Él nos va a capacitar. Y si hay dolor, Él nos va a dar la fuerza suficiente para soportarlo. Por eso no debemos temer, hermano, no debemos tener miedo al que quita la vida, o sea, claro, sino que al que puede echar el espíritu al infierno, dice la palabra en Mateo. A ese es el que debemos temer, a Dios, a nuestro Padre. Entonces alguien podría decir, no, yo no sé si llegaré a estar en la situación y pudiera soportar todo esto. Entonces podríamos, hermano, porque no creo que Dios le dé a usted, eh, que Dios le da a usted la gracia para soportar hasta que usted la necesita. Él la da hasta que uno necesite esa gracia, recién Él la entrega. Y creo cierto que vendríamos y experimentaríamos lo que Pedro dice, que es la gracia, el espíritu de gracia y la gloria reposaría sobre cada uno de nosotros. Y usted sería como el resto de todos de los mártires que no nos sobrepasan en la fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es el que capacita, hermano. Él es el que te capacita. Él es el que te ayuda a soportar los embates de la vida, las enfermedades. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando de muerte porque a eso se refiere Cristo, se refiere a muerte, hermano, en el discipulado. Entonces todos estos mártires enfrentaron la muerte a lo largo de los años de la historia de la iglesia, los enfrentaron con gozo y victoria porque se les dio la gracia para esa hora. Entonces no hay manera en la que afirmaciones como esa puedan ser hechas para acomodar el tipo de enfoque carnal o la conversión que está de moda en nuestra generación. Jesús está diciendo tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz. Y muchos están, ¿cierto?, acomodando el evangelio para hacer un evangelio light, un evangelio tranquilo, un evangelio sin mucho compromiso. Entonces, no sé si ha escuchado usted alguna vez cuando se habla de toma tu cruz o de llevar la cruz, ¿cierto? Lleva tu cruz. Muchos hablan y lo llevan al tema secular. Mi auto, ¿cierto? Mi auto está en pana, pasa en pana, esa es mi cruz. Esa es mi cruz que llevo por tantos años y no he podido solucionar. O la gotera en el techo, que eso me ha pasado a mi hermano, esa era una cruz que llevaba. Parece que estaba condenado a la gotera en el techo. Y lo llevan a ese plano, hermano, al plano secular. Otros van más allá y dicen, esa cruz que es mi suegra, mi cruz. Puede ser el hermano, puede ser no, la esposa no puede ser una cruz. No puede ser, pues hermano, si yo la elegí, pues ¿cómo voy a elegir una cruz? No,
Entonces, no fue eso, hermano, en el primer siglo a lo que se referían estos grandes hombres. No significa, cierto, tu auto, tu botera o tu suegra, eh, sino que era muerte. Esa era la cruz. Muerte, literal. Usted debía morir por causa de Cristo. Los apóstoles, ¿cierto? Conocemos la historia, cómo murieron los apóstoles, que también, ¿cierto? Muchos dijeron que no eran dignos de morir como su Señor. Entonces Dios les dio la capacidad en ese momento para soportar ese dolor, hermano, y llegar a esa prueba y después estar en la presencia del Señor. Ellos la tenían clara, hermano, la tenían clarísima. Y el día de hoy nosotros también debemos tenerla clara porque a eso es lo que estamos. Vivimos en un país, ¿cierto? Yo siempre les digo una taza de leche, tranquilo. Problemas económicos afectan, ¿cierto? Por los conflictos que hay fuera, pero aquí no andan persiguiendo cristianos. Aquí no andan, ¿cierto? Multando a la gente porque anda predicando en las calles. No los persiguen. Estamos bien. Entonces él está hablando acá de dejar todo, inclusive tu propia vida. ¿Te aferras a tu vida? Pues es tu vida, no la dejas. Protege tu integridad física, no dejas que nadie se te acerque y te acuse de algo. Niegas a Cristo bajo presión, niegas a Cristo bajo persecución, y eso significa que te aferras a tu vida. Te estás aferrando a tu vida carnal cuando niegas a Cristo la persecución y cuando te aferras a tu vida carnal. Recién lo leímos, ¿cierto? El que pierde la vida por causa de mí, la ganará. Y el que gana su vida, o sea, se cuida, se protege, niega a Cristo todo, la perderá. Porque arderá en el infierno de fuego. No tienes una vida transformada porque uno con una vida transformada es fortalecido por el poder transformador de gracia de Dios para amar a Cristo y nunca haría algo así, ¿cierto? De negar a Cristo. Pierdes tu alma si haces eso porque no eres un discípulo. No eres un discípulo verdadero. Pero el que está dispuesto a perder su vida por causa de él, da evidencia de que él tiene una vida cambiada porque eso no es natural. Eso es sobrenatural. Lo natural, ¿cierto?, es preservar nuestra vida, que estemos bien, tomamos vitaminas, suplementos, si estamos enfermos vamos al médico, estamos cuidando nuestra vida, cuidar ya, no estamos hablando de perder la vida o de negar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo otro es sobrenatural, hermano. Es algo que solamente el cristiano puede hacer, que es entregar su vida por Cristo, por el Evangelio. Y únicamente porque Dios lo ha transformado a usted y lo ha colocado y le ha colocado su espíritu dentro de nosotros. Recuerden que es la arra de nuestra herencia, nuestra garantía, que somos salvos. Los discípulos genuinos no evitan la muerte. Hebreos dice, en el capítulo 11, verso 38, habla de hombres que eran tan dignos que el mundo no era digno de ellos. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces esas personas soportaron, nunca realmente vieron la realidad que vemos nosotros. Cuando habla acerca de de lo prometido, habla de Cristo. Y después habla de la resurrección, que seremos juntamente todos resucitados en Cristo, juntamente con nuestros hermanos. Después dice, conquistaron reino, hicieron obras de justicia, obtuvieron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muerte de filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y nunca, nunca vacilaron, hermano. Nunca ellos perdieron su fe. ¿Por qué? Un capítulo antes, mi justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los capítulos muy conocidos, hermano, que también lo asociamos con el tema de la salvación, ya que él habla, ¿cierto?, de que el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a su alma.
pero nosotros no somos de los que retroceden, dice el escritor de Hebreos. Nosotros, dice, nosotros, los cristianos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El creyente verdadero puede enfrentar la muerte victoriosamente. Si usted realmente conoce a Cristo, usted puede. Yo también puedo. Todos podemos, hermano. Quizás nos sintamos ahora que podamos, y esta es una buena expresión de nuestra humildad, que no seamos capaces, ¿cierto?, de hacer o de llegar a aquello. Pero en la hora de nuestra necesidad, Dios va a proveer lo que necesitamos, fuerza, fortaleza, lo que sea, Dios nos va a proveer. Entonces, como podemos ver, hermano, y ya con esto vamos a estar terminando, la salvación no es un experimento, no es algo que Dios experimenta con nosotros, no. La salvación es un compromiso de por vida. La salvación no es prueba a Jesús y ve si Él funciona. Prueba. Anda a la iglesia un día. Y si te gusta, a lo mejor te puedes quedar. Si te gusta. La salvación es una transformación de por vida, pero quien hace todo eso lo hace Dios. Aunque en su infinita, hermano, sabiduría, grandeza, bondad, Dios puede hacer algo así. Anda a la iglesia y si te gusta, y a lo mejor le gusta. Y no es que le guste, sino que a lo mejor Dios llevó ese medio, esa forma para atraerte y transformar. Por eso no debemos, ¿cierto?, juzgar, siempre les digo lo mismo, sino que debemos abordar a las personas o hacer un juicio conforme lo hace la palabra. En primer lugar, ¿cierto?, mirar la viga que tengo en mi ojo y después mirar a mi hermano y ver, ¿cierto?, obviamente el fruto. ¿Cómo está ese arbolito? ¿Está bien regado? ¿Está dando fruto? Parece que no está dando muchos frutos, se le están secando la hojita. ¿Por qué? Porque no está recibiendo el agua de vida, la palabra, no se está alimentando, no se está nutriendo espiritualmente. Y ahí es cuando nosotros se nos nota, hermano, en nuestra vida secular se nos nota cuando estamos débiles espiritualmente. Porque todo parte en la base espiritual. ¿Cómo estás tú espiritualmente? Es como está tu vida. Tan simple como eso, hermano. Y no podemos, ¿cierto?, probar a Jesús y ver si funciona, porque esto es obra completa de parte de nuestro Dios. Aquellos que nos dicen que una persona puede convertirse en un cristiano sin convertirse en un discípulo, no tratan de manera fiel las Escrituras y no le hacen un favor a la gente, que después vive bajo la ilusión de que pueden ser salvos sin seguir a Cristo en obediencia. Un evangelio del cree, Dios te salva, Dios tiene que cumplir que te ha salvado, vive como quiere. Que pueden ser salvos sin entregar todo lo que tienen y esperar ser incondicionalmente de Cristo. Esto es algo trágico, hermano. Lo dijimos al principio de la serie, más vale que entendamos correctamente el mensaje del Evangelio. Podemos estar equivocados en algunas cosas, pero no en esto. ¿Por qué? Porque almas eternas están en juego. Almas eternas. Juan Bunyan, todos lo conocemos, ¿cierto? El Progreso del Peregrino. Traído ante el magistrado para ser sentenciado por su discipulado a Cristo, dijo: Señor, la ley de Cristo ha provisto dos maneras de obedecer, la que debo hacer, la cual en mi conciencia creo que tengo la obligación de cumplir de manera activa, que era ¿qué? Predicar. Y en donde no la puedo obedecer de manera activa, ahí estoy dispuesto a sufrir lo que me hagan a mí. Eso dijo este hombre, fue sentenciado y fue encarcelado en 2 ocasiones por predicar. Digan que esto no es nuevo, que en otros países, ¿cierto?, encarcelen a los cristianos o los multen por predicar. Y este hombre predicaba el Evangelio sin licencia oficial, pasando un total de casi 13 años en prisión. Imagínense, en prisión por predicar el Evangelio. Su condena más larga duró 12 años, del 1660 al 1672. Y en la cárcel del condado de Bedford, por negarse a dejar de predicar. Entonces, ese es el espíritu de un discípulo. Alguien escribió: no podría hacer obra alguna para salvar mi alma. Esa obra mi Señor la ha hecho, pero yo haré la obra como cualquier esclavo por amor del Hijo mismo de Dios. Entonces, hermano, terminamos confiando o pidiéndole a Cristo que nuestro corazón sea realmente de un discípulo, de una persona que sigue a Cristo. No lo seguimos de manera perfecta, pero lo seguimos. No lo obedecemos de manera perfecta,
pero le obedecemos y lo seguimos. Estamos con Él, estamos junto a Él, Él está con nosotros. Entonces ojalá todos los que estamos acá, hermanos, seamos discípulos de Cristo, si no, entonces más vale que examinemos nuestro corazón de manera genuina para ver si realmente estamos en la fe. Eso debemos hacer, hermano. Dios tiene propósito en cada uno de nosotros, hermano, siempre. En primer lugar nos llamó, ¿cierto?, para predicar el Evangelio. En segundo lugar nos llamó, ¿cierto?, para dirigir los que somos casados nuestro hogar, los solteros, la vida de ellos junto a Cristo. Pero todos tenemos un propósito en el Señor, hermano, y nuestra responsabilidad es alimentar ese fuego que está en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que está dentro de ti. O sea, aviva el espíritu. ¿Cómo lo avivas? Por medio de la palabra. ¿Cómo llega usted a la palabra? Por medio de la oración. Hermano, siempre les digo, no es tan complicado. Nosotros lo complicamos. Está en la carne, ¿cierto? Reinaldo, él complica las cosas. Pero Dios no. Dios te dice, Dios te llamó, el compromiso es leer la Escritura, aférrate a mi palabra, cree en mí, y siempre, ¿cierto?, en lo espiritual. Dios provee lo espiritual y después, ¿cierto?, lo material, que eso es el segundo plano. Y a veces estamos al revés en nuestra vida, pensando en lo material y lo espiritual, ahí nomás. ¿Por qué? Porque estamos más concentrados en generar, en ser igual que el otro. Miramos, ¿cierto?, al otro, y por qué él sí, y por qué yo no, si yo soy hijo de Dios, hijo del rey, del dueño del oro, de la plata, y por qué yo no. Bueno, escudriña tu corazón y pregúntale al Señor por qué tú no, y el otro que es hijo del diablo sí. Pregúntale. Dios va a ser contundente, hermano, porque no, la vida del hombre, hermano, no depende de lo que tú puedas hacer o generar en tu vida, en esta vida secular, sino que es lo espiritual. Tu comunión con Dios, tu comunión con Cristo, es nada más que eso, hermano. Flaqueamos a veces, sí, flaqueamos. No queremos orar a veces, no queremos. No queremos leer la Biblia, no queremos. Nos ponemos rebeldes, ¿cierto? Rebelde. Y Dios te mira, Dios te mira. Pero Dios te entiende también, hermano. Pero tampoco te va a dejar que tú te quedes en el letargo y que hoy día no, y al otro día tampoco. Si Dios sabe, ¿qué sabe Dios? Que eres flojo, que no quieres orar, que no quieres leer la Biblia. Entonces dispongamos el corazón, hermano, si es tan simple como eso, y pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza, la sabiduría, la gracia, para que podamos nosotros guiar en primer lugar nuestra familia, nuestro hogar, yo como pastor de la iglesia, ¿cierto? Y ustedes, sus familias también. Esa es mi oración siempre por ustedes, que Dios los bendiga, que los ayude, que Dios les dé, ¿cierto?, a la esposa, que les dé, ¿cierto?, que sean una esposa, una mujer idónea, dale mujer idónea, Señor, que sean esposas idóneas, y a nosotros enséñanos a amar a nuestras esposas, a respetarlas, por sobre todas las cosas. El otro día pensaba y decía, hay un dicho que dice, no las entiendas, ámalas. Y se me quedó en la mente, hermano, y tuve una lucha filosófica con eso. Después lo voy a contar. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Estas palabras que llenan nuestro corazón con ríos de agua viva. Ayúdanos, Señor, cada día a alimentarnos de tu palabra. Y cada día podamos llegar, ¿cierto?, a las rodillas, mi Señor. En primer lugar, agradeciéndote, Señor, por permitirnos un día más de vida. Como recién lo dije, somos nosotros los que complicamos todas las cosas. Tú plasmaste la Biblia, Señor, tus palabras, tu mente está plasmada en ese libro hermoso. Y tenemos solamente que leer y obedecer lo que dice ahí, que nuestra vida será plena. Pero no lo hacemos, Señor, por eso muchas veces nos encontramos con el agua al cuello. Por eso a veces somos como Pedro en el mar, ¿cierto?, pidiéndole al Señor, Señor, sálvame, que me ahogo, que me hundo. ¿Por qué? Porque miramos a otro lado, no miramos a la cruz, no miramos la Escritura, no miramos al Padre por medio del Espíritu, sino que miramos lo que nos pueda pasar en este mundo, miramos las cosas materiales, miramos el acontecer mundial, cuando en realidad debemos estar enfocados plenamente en Él. Él nos guardará de la hora de la prueba,
que ha de venir. Y esa debe ser nuestra confianza en ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que han llegado el día de hoy. Nuestra hermana Verónica allá en Paredones también. Bendícela, Dios del cielo. Ayúdala cada día. Que se sienta ella acompañada y siempre diga: estoy completa en Cristo. Así como cada uno de nosotros debemos decir que estamos completos en Cristo y que no necesitamos absolutamente nada más. Porque tú lo llenas todo, Señor. Tú llenas nuestra vida espiritual al máximo. Y lo demás ya pasa a segundo plano. Gracias, Señor. Bendice esta reunión, bendice todo lo que hemos hecho hasta esta hora, Padre, y bendiga y reciba estas alabanzas que cantaremos a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.